Bueno, hace minutos nada más el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, dio allí una improvisada conferencia de prensa frente a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Tenemos en línea a Mariano Barrio, periodista acreditado por La Nación, allí en Casa Rosada. Mariano, ¿cómo estás? Aquí estamos, Eleonora y Paz Rodríguez Niel. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Eleonora? ¿Bien? Bien, muy bien. Mariano, bueno, contanos cómo fue, cómo fue ese encuentro con Dujovne. Bueno, fue una conferencia que duró 9 minutos aproximadamente. El ministro Dujovne vino a tratar de establecer un poco o restablecer la confianza, informando que se confirmaban detalles del acuerdo que había anunciado hoy el presidente Mauricio Macri en una comunicación que duró 1 minuto y medio. Y dijo concretamente que van a estar garantizados los 21.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para el 2018 y 29.000 millones de dólares están garantizados para cubrir el programa financiero de 2019, 2020 y primer semestre del 2021. Lo nuevo que quiso enfatizar Dujovne es que están garantizados los fondos en su totalidad, están disponibles en su totalidad, lo cual no quiere decir que se usen en su totalidad, porque bueno, la deuda neta de la Argentina el año que viene es de 8.000 millones de dólares, sí. Pero eso puede aumentar por los vencimientos de las letes y otros instrumentos financieros que podrían llegar a aumentar o digamos a variar esta cifra original de 8.000 millones de dólares. Es decir, intentó llevar confianza, y el otro, digamos, elemento que anuncia Dujovne es que se va a reducir la meta de 1,3% del PBI de déficit fiscal para el 2019, que era la meta que se venía trabajando en el acuerdo con los gobernadores. Dice que el 1,3 pasa a ser un techo, pero no explicó cuál va a ser el objetivo, es decir, la nueva meta. Claro. Ahí en el Ministerio de Hacienda me decían recién, después de la conferencia de Dujovne off the record, me decían que eso se está estudiando porque también va a depender de todo el trabajo que se está haciendo con los gobernadores. Lo que tampoco se explicó es si va a ser una nueva meta estipulada con el fondo o si va a ser un compromiso que quizás no tenga una meta específica, pero que la meta sea una reducción sustancial. Hasta ahora lo que dijo Dujovne es se compromete a reducir sustancialmente. Esto equivale de alguna manera, en este último punto, a una renegociación del acuerdo con el fondo original, que era, digamos, establecer una meta del 1,3% para el déficit, para llevar tranquilidad a los mercados, llevar confianza, de que, bueno, el programa financiero iba a estar cubierto. Lo que dice Dujovne es, reducimos más la meta para que el programa financiero sea más corto y por lo tanto haya menos necesidades de financiamiento, por lo tanto menos emisión de deuda. Claro. Mariano, Paz Rodríguez Niel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paz? Mariano, hablamos de una conferencia de prensa improvisada. ¿Cuándo se convocó a esta conferencia? ¿Ustedes sabían que esto iba a pasar? ¿Cómo se organizó? No, se convocó unos 10 minutos antes de la conferencia de prensa. Sabíamos todos que el presidente Mauricio Macri con el jefe de gabinete Marcos Peña y Nicolás Dujovne estaban en Olivos, estuvieron gran parte de la tarde en la residencia presidencial de Olivos, pero había mucha incertidumbre. Recordemos que durante el día de hoy hubo fuertes rumores de cambios de gabinete, fuertes rumores incluso de cambios de figuras muy relevantes del gabinete, que incluso algunos llegaron hasta hablar del jefe de gabinete Marcos Peña, sí, de Gustavo Lopetegui, de Mario Quintana, que son las dos espadas, digamos, de Marcos Peña, y también después esas versiones dieron paso a la posibilidad o a la versión de renuncia de el propio Nicolás Dujovne. Creo que esta conferencia de prensa lo que trata de alguna manera dejar establecido o instalar es, por un lado, lo que anunció el presidente se verificó en el comunicado del Fondo Monetario y después en una declaración de Dujovne como vocero del gobierno argentino, diciendo que se va a reducir la meta del déficit del 2019, y por otro lado también la propia presencia de Dujovne tratando de
escenificar una tranquilidad, una supuesta serenidad en el manejo de la situación, digamos, desmentir cualquier tipo de versión de renuncia, ¿no? Claro. Ahora, perdón, Mariano, el anuncio que hizo hoy el presidente fue muy cuestionado que se haya elegido que el propio presidente haya hecho el anuncio hoy antes de la apertura de los mercados. ¿Se le adjudica a alguien la responsabilidad de que esto lo haya hecho el presidente y que cargue con ese costo hoy? Bueno, en primer lugar se le adjudica al presidente, porque es una decisión en definitiva del presidente, pero la política de comunicación siempre, y en este caso también lo fue, está en manos de Marcos Peña, el jefe de gabinete, y de Jaime Durán Barba, ¿no? El asesor estrella del ecuatoriano, que siempre está, esté o no en el país, siempre está a tiro de teléfono para las grandes decisiones del gobierno. Efectivamente, hubo muchas críticas en los mercados, entre los economistas, entre mucha gente, digamos, importante de la política, acerca de que haya sido Macri el que hubiera dado la cara, efectivamente, para anunciar esto, porque corría el riesgo de que el anuncio no diera sus frutos, sobre todo porque no estaba debidamente terminado el acuerdo, más allá de que dijo que se había acordado, pero no hubo ningún detalle acerca del acuerdo, y esto le jugó una mala pasada porque el dólar, bueno, trepó a 34 pesos con 40 y generó un fuerte malestar también adentro y puertas adentro de la Casa de Gobierno. ¿Cómo está ahora el clima ahí en la Casa Rosada, Mariano? No, hay un clima de tensión permanente, un clima de tensión muy palpable, hay un clima de expectativa, de nerviosismo. En realidad el gobierno y los funcionarios del gobierno no entienden bien la situación, no entienden bien lo que pasa, porque ellos plantean que todas las recetas, los acuerdos con el fondo, la negociación con los gobernadores, la negociación del presupuesto, está en marcha, está encaminada, que hay, digamos, resultados alentadores en cuanto a la reducción del déficit. Entonces, no entienden bien la situación de cuál es el motivo de la falta de confianza. Pero sí visualizan que efectivamente hay una crisis de confianza y por eso, bueno, salieron a hacer este anuncio garantizando el programa financiero del año 2019, que es el centro de la falta de confianza. Hay mucha discusión interna, dicen que se han empezado a pasar facturas dentro del gobierno, hay algunas versiones que dicen que el ala política está pidiendo cambios en la cima del poder político, pero hasta ahora no hay nada porque, ustedes saben, Marcos Peña es una figura irreemplazable a los ojos del propio Mauricio Macri. Con lo cual, también algunas miradas se posan en Lopetegui y Mario Quintana, sobre todo de figuras cercanas a lo que son el ala política del gobierno, Mauro Eugenio Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio, porque entienden que lo que se está fallando en muchas ocasiones es en la propia gestión política de las medidas económicas. Mariano, te dejamos porque sabemos que tenés que seguir trabajando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, adiós. Hasta luego, te mandamos un beso grande. Bueno, allí Mariano nos marcaba, ¿no?, los puntos fundamentales entonces de esta mini también conferencia de prensa que dio Duhovne. Sí. 9 minutos, decía recién Mariano Barrio. Obviamente lo que quieren es reconstruir la confianza, pero principalmente hablar de que Argentina cuenta en este 2018 con estos 21.000 millones de dólares del fondo, ¿no? Me parece que más allá de los anuncios específicamente económicos y de todo esto, me parece que lo que contaba Mariano es el reflejo desde el punto de vista político, la crisis política que está atravesando en este momento el gobierno. Tanto como hablábamos hoy más temprano, esa exposición que parece innecesaria de Mauricio Macri a la mañana, hablando de un acuerdo que no se pudo explicar en concreto de qué se trataba y varias horas más tarde... Porque no estaba cerrado, claro. Efectivamente. Evidentemente, si Macri salió a decir eso es porque tenía algún aval del Fondo Monetario de que lo iban a respaldar. Pero es un anuncio bastante vacío, que lo que buscaba evidentemente era generar confianza que no generó.
cuando sale la respuesta de la contraparte, digamos, que es el Fondo Monetario Internacional, lo que dice es, estamos evaluando, no habla de ningún acuerdo cerrado, que parece ser lo que había, ¿no? Claro. Un respaldo de tipo genérico, pero con estamos evaluando la situación política de la Argentina, la política económica de la Argentina. Lo que había trascendido es que el presidente habló con los gobiernos más importantes que forman parte del Fondo Monetario. Hablamos del gobierno de Estados Unidos, que sabemos que apoya fuertemente a la Argentina, Japón, Francia, entre otros. Y después de tener este aval, decide entonces dar esta comunicación que, insistimos, no entendemos por qué la hizo el propio presidente. Mariano decía... si bien el presidente decide por sí mismo, ¿no? Obviamente, si él quiso estar al frente, él lo ha decidido, la responsabilidad también aquí en parte es del propio jefe de gabinete, ¿no? Sí, en estos momentos todos están mirando a Marcos Peña. Marcos Peña es una pieza muy importante del gobierno y la verdad es que Mauricio Macri se respalda muchísimo en él. Siempre lo ha defendido y sostenido a pesar de las críticas. Este es uno de los momentos críticos, sin ninguna duda, de Marcos Peña y lo es también de Duhovne. Esta explicación que sale a dar Duhovne muchas horas más tarde, cuando lo natural hubiera sido que él o hubiera sido quien hizo el primer anuncio de la mañana o por lo menos hubiera participado con una conferencia de prensa para explicar inmediatamente después de que hablara el presidente. Dando más detalles, con más tiempo. Probablemente no lo hizo porque no tenía ningún detalle para dar, Claro, ¿no? Y esto también tiene que ver con esto, con esta crisis de comunicación, que en definitiva... El problema es la comunicación, porque no está aquello que tienen que comunicar. Totalmente. Recién lo que decía Mariano también, que me parece un punto muy importante, es que Duhovne dijo que se reducía la meta del déficit que estaba planteada para el año que viene en 1.3, iba a ser menor. Pero no sabemos cuánto, no sabemos cuál es esa nueva meta. ¿Qué es lo que se le dio a cambio al fondo para que el fondo realmente haga los desembolsos que necesita hoy la Argentina? Insistimos, 21.000 millones de dólares para 2018 y los 29.000 millones restantes para conformar esos 50.000 millones del acuerdo stand-by, Sí, ¿no? además vemos la decadencia en los últimos tiempos desde el primer acuerdo con el Fondo Monetario. Claro. Que también había pasado lo mismo. ¿Te acordás que sale a anunciarse cuando todavía no estaba cerrado? Totalmente. Bueno, vamos a seguir por supuesto con este tema. Ahora La Nación Especial SUV nos trae a YPF Lubricantes y Combustibles, uno de los factores